Marcela Gallego Moreno. Ella es periodista, magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Tiene una experiencia de más de 10 años en redacción, edición de noticias, dirección de investigaciones especiales para la prensa escrita y digital, coordinación de equipos periodísticos y equipos focales, posicionamiento de publicaciones y portales, creación y ejecución de estrategias de comunicación y mercadeo, dirección y coordinación de equipos de trabajo de alto impacto. Adicionalmente, 2 años de experiencia de docente en temas relacionados con periodismo, medios digitales y comunicación, y en funciones sustantivas de investigación, calidad de acompañamiento y permanencia. Le damos la bienvenida a Lina a este espacio de cátedra, la sintonía de la cátedra. Y al finalizar, generamos un espacio de preguntas de las que se generen en el grupo. Como somos pocos, podríamos activar el micrófono en su momento, pero les pediría a los que están participando y nos están acompañando que no activen el micrófono en el momento en que Lina esté realizando su participación. Lina, bienvenida y estás en el espacio. Buenas noches a todos, muy complacida de estar acá con ustedes, de poder compartir pues estos conocimientos académicos y de experiencia con todos, y espero que sean de gran valor para su formación. Sé que es viernes, que la hora, muchos de ustedes están terminando la jornada laboral, están cansados, y que además es finalizar la semana, entonces trataremos de hacer lo más ameno posible este espacio. Vamos a hablar de un tema que es la opinión pública en las redes sociales. Y es un tema que hoy está en boca de todo el mundo, ya que las redes sociales tienen un poder que no se había visto antes en otros medios, ¿cierto? Vamos a hablar de cómo ha sido esa evolución y cómo las redes comienzan a ser parte de la opinión de la gente, de la comunidad. Entonces, primero vamos a remontarnos un poquito como a esa historia del Internet. Y el Internet ha modificado sustancialmente el modo en que la información llega a la sociedad y los hábitos de consumo de información de los ciudadanos. ¿Esto qué significa? En 1989, en esa época en que nace el Internet y nace la www con Tim Berners, él, por ejemplo, cuando creó el Internet y la www, quería que precisamente fuera de uso público, de uso masivo, de fuera democrático, que la información de alguna manera comenzara a ser libre y para todos. Recordemos que el Internet llega como un descubrimiento tras la Guerra Fría, donde lo que buscaban era de alguna manera en el Ministerio de Defensa estaban haciendo investigaciones para llevar documentos de un lugar a otro sin ser vistos, ¿cierto? El Internet inicialmente fue un experimento para el Ministerio de Defensa que no les fue funcional y luego lo liberan a la gente. Y esta tecnología fue completamente una innovación disruptiva porque cambió la manera completamente de comunicarnos, la manera en cómo nosotros veníamos relacionándonos con el otro. Entonces, esto lo que hizo fue, primero, que toda la información estuviera al alcance de nuestras manos. Y lo segundo, que los hábitos en cómo consumíamos hasta ese momento la información cambiaran. Los primeros estudios de comunicación nacen en los años 60, en 1929, perdón, corrijo, y nacen con los medios y tras las guerras mundiales. Y en ese momento se empieza a hablar de la sociedad de masas y cómo esta sociedad hacía lo que los medios le decían. Y ahí nace la propaganda y empiezan a hablar de alguna manera de la persuasión y la manipulación de los medios. Hoy estamos en una sociedad de la información, donde esa forma de manipular y de persuadir sigue estando vigente, pero
obviamente con unos formatos completamente diferentes. Entonces, desde ahí es donde nos surge la pregunta, ¿cómo ha cambiado la opinión pública en esta era de la información? Y sí que ha cambiado la forma en que las personas perciben la realidad y perciben la información, porque a diferencia de esos primeros años en que los medios se estaban haciendo famosos y que la gente creía todo lo que salía en los medios de comunicación, a diferencia ya no, las personas no tragan entero, pero siguen siendo de alguna manera seguidoras y con unas complejidades bastante grandes. Y un ejemplo de esto lo tenemos con el presidente Trump. Cuando él llega al cargo de presidente en abril del 2017, concede una entrevista al Financial Times donde comienza a contarnos que él sin Twitter no habría llegado a la presidencia, y le dice a estos medios de comunicación, porque en medio de todas las polémicas con que llega a la presidencia, él decía, todos los medios de comunicación son mentirosos y yo no los necesito, realmente con las redes sociales me basta. Y esto nos muestra un cambio en la configuración de la opinión pública. Primero porque ahora es noticia cuando un presidente no ha tuiteado en las últimas 12 horas. También nos muestra el cambio cuando todos los entes gubernamentales y todas las figuras de poder de un país pueden hacer comunicados a través de sus redes sociales y se toman como ciertos y como la opinión válida, e incluso muchas veces sin verificación esta información comienza a estar en los medios. Y ese caso, por ejemplo, nos ha pasado a nosotros en este país con el expresidente Álvaro Uribe, quien se convirtió, por ejemplo, en el gobierno pasado en el opositor más grande, Juan Manuel Santos, y su mecanismo para comunicar, su canal para comunicar, era su red social Twitter. Y incluso cuando se habla de un tema de orden nacional y él tiene algo que ver, ya los periodistas van primero a su cuenta de Twitter a ver si allí ha dicho algo antes de darle una llamada o investigar directamente con la fuente. Y ha cambiado la configuración de la opinión pública en la medida en que ya los periódicos, las radios, la televisión y los medios que configuran la prensa tradicional, pues no tienen ese poder que ahora tienen las redes sociales, puesto que ya todas las personas se informan y prefieren estos nuevos medios de comunicación. En ese sentido, las redes sociales podemos decir que empiezan a desplazar hoy los medios tradicionales y empiezan a conformar una nueva forma de opinión pública. ¿Esto a qué se refiere? Primero, a que hay un cambio de paradigma en la comunicación. Recordemos que esa comunicación, ese modelo tradicional de emisor, receptor, canal, mensaje, ha quedado completamente abatido. Hoy llamamos, por ejemplo, a ese nuevo modelo de comunicación digital donde todos estos elementos se van combinando y van convergiendo. El emisor, por ejemplo, puede ser el receptor y a eso se le llama prosumidor, ya que es una persona que es capaz de hacer parte de la información y al mismo tiempo consumir la información, complementarla. En estos cambios de paradigmas, en el 2009 hicieron un estudio con millennials en Inglaterra y lo que estaban buscando precisamente era entender, bueno, esta nueva sociedad de la información, ¿cómo se está informando? Esta nueva sociedad, ¿cómo hace o qué es lo que prefiere para darse cuenta de lo que pasa a su alrededor? Y encontraron
o llegaron a 3 conclusiones muy importantes. La primera es que hoy los adolescentes no están dispuestos a pagar por información y por nada que haya en las redes sociales. Hoy los adolescentes, por ejemplo, están dispuestos a pagar por conciertos o por videojuegos o por aplicaciones. Y comienza a mostrarse una configuración distinta de la sociedad. El hecho de comprar prensa ya es algo muy alejado de los jóvenes. Incluso si hiciéramos la pregunta acá en este espacio, ¿cuántos de ustedes o cuándo fueron la última vez que compraron la prensa? Probablemente algunos ya han pasado años sin comprar un periódico. La segunda conclusión a la que este estudio llegó es que la televisión comenzaba a apartarse de esas programaciones o de esas agendas que formaban los canales. Ahora la gente sí está interesada en estos programas y en este formato de video y de televisión, pero a la carta, hacen algo que se llama customización o personalización, y es decir, que cada persona escoge lo que quiere ver, a la hora que lo quiere ver y cómo lo quiere ver. Entonces, esto comenzaba a ser tendencia en el 2009. Hoy, todos nosotros con una plataforma como Netflix podemos saber que esto ya es una realidad. Y el tercer cambio que mostraba este estudio era el consumo de Internet, por qué canal se estaba dando. Y se dan cuenta que si bien los ordenadores hacen parte indispensable de nuestro diario vivir, realmente por donde más se consume Internet es a través del teléfono móvil. Pues por un lado, porque los móviles tienen esa facilidad de que van con nosotros a todos lados. Y por el otro, realmente estamos hiperconectados a través del móvil. Todos nosotros estamos con una cuenta en Internet, tenemos varias aplicaciones, varias redes abiertas, y ahí estamos, digamos que en función las 24 horas del día, los 7 días de la semana consumiendo Internet. Entonces estos, digamos, 3 conclusiones, 3 resultados de este estudio nos muestran un nuevo fenómeno social. Y ese fenómeno, por un lado, fueron las redes sociales, y vamos ahí a hacer un recuento, un recuerdo de las redes sociales, que en un principio nacen más o menos en el año 2001-2002 como aplicaciones universitarias donde buscaban que los estudiantes formaran vínculos académicos. Y en un principio estas redes sociales se concentraron en universidades por disciplinas académicas, pero los mismos estudiantes querían saber de otras comunidades y luego se abrieron un poco más estas redes a conocerse con otras universidades. Sin embargo, solo se hicieron muy importantes cuando aparece Facebook, que abre completamente el panorama, lo saca del entorno universitario y dice, bueno, esto lo tienen que tener todas las personas deberían tener un perfil, y comienzan las redes a que cada persona, independientemente de lo que hiciera, de si estaba en una universidad, podía tener ese perfil y conectarse con personas que hacía muchísimo tiempo no veía, como las personas del colegio o de su barrio, de crianza. Y tuvo una innovación adicional que fue el Estado, el comenzar a trasladar esa vida un poco personal e íntima a las redes. Aquí es importante tener en cuenta que nosotros como personas tenemos 3 tipos de vida. Una es la vida social, la vida en comunidad. La segunda es la vida privada y la tercera es la vida íntima, ¿cierto? Generalmente las redes
transgreden nuestra vida social y nuestra vida privada, y lo íntimo sería lo único que no se transgredería en una red, porque se considera íntimo aquello que tú no pondrías absolutamente en ninguna plataforma, mientras que lo privado puede ser algo que yo no quiero poner en una plataforma, pero de alguna manera sí lo termino poniendo y se puede dar a conocer. Entonces, este fenómeno social que se vino con las redes sociales permitió algo muy importante, y era que cada persona podía tener su espacio en donde podía decir lo que quería, donde todos los argumentos eran válidos y donde todos nos podíamos escuchar, pero con un ingrediente adicional, y era la interactividad. Todas las personas tuvieron derecho a replicar, interactuar, comentar las opiniones de los demás. Y este caso hizo que, digamos, en términos informativos, cambiara la manera en que nosotros estábamos siendo informados. Por un lado, apareció Twitter, donde nos informaban en 140 caracteres. Ya no es necesario esperar el noticiero, sino que a través de Twitter la gente informaba minuto a minuto, o informa minuto a minuto todo lo que estaba pasando. Y a través de otras redes sociales lo que se comenzó a ver era un poco más las miradas de la gente y no tanto de los medios. Un caso bastante particular que fue el caso Neda, que fue una mujer iraní que en el 2009, en plena primavera árabe, estaban en una manifestación los estudiantes, y ella termina herida, y muchos de los que tenían en ese momento el móvil y podían grabar, comenzaron a hacerlo y captaron imágenes demasiado dolorosas de la agonía de esta chica. Estas fotos inmediatamente pues se viralizaron a través de las redes sociales, y muchos medios en ese momento tenían incluso sus reservas de publicar y no lo hicieron, pero las redes sociales estaban mostrando eso, que los medios quizás tenían un poco más de reserva en hacerlo, y lo que hizo eso fue que al final ningún medio pudo silenciar eso que sucedía allá, y tampoco el gobierno pudo hacerlo. Entonces se dio a conocer el caso en todo el mundo. Incluso un diario en Estados Unidos empezó una apuesta arriesgada por informar a través de un blog, con todo lo que le decía a la gente, simplemente sin mediaciones de los periodistas profesionales que tenía, sino con lo que le estaban mandando. Hoy en día esto para nosotros ya es o hace parte de nuestro día a día, que nuestros noticieros informen con la información que sale en las redes sociales, y además que estén pendientes de ellas para hacer sus publicaciones y su agenda. Y esto hizo que las fuentes de información desempeñaran un nuevo rol en el periodismo de hoy y se conviertan por primera vez en emisores directos y sin intermediarios. Es decir, antes la información en los medios tradicionales tenían muchísimos filtros, conseguir una fuente de información era algo exclusivo, los periodistas trabajaban para conseguir sus fuentes, la información incluso se guardaba y habían primicias. Hoy en día podríamos decir que las primicias están extintas porque la información va a velocidades exageradas, pero las fuentes también han cambiado. Todas las personas que tenemos alguna red social y que informamos por ahí, somos fuentes de información. Somos fuentes de información que estamos todo el tiempo en acción. Y obviamente seguirán permaneciendo las fuentes documentales, las fuentes primarias,
la parainformación, con aquellos archivos que son secretos o que de alguna manera tienen algún uso de confidencialidad. Lo que hizo la red es que estas fuentes nos las puso a nuestra disposición y a nuestra merced. Y con las redes sociales, las fuentes toman un protagonismo mayor. Lina, sí. Es que yo creo que varios no estamos viendo pasar la presentación, entonces como nosotros creo que desde acá podemos seguir el hilo pasando diapositiva a diapositiva, si nos cuentas en cuál vas, para nosotros llegar allí y seguir el hilo y nos sigues contando porque no se está viendo pasar, no sabemos por qué. Ok. Diapositiva 10. Entonces, a los que están conectados, desde la ventana donde se ve la presentación, hay una flechita atrás adelante en la parte de abajo de la imagen, entre la imagen y los controles de la llamada, donde pueden dar clic y pues Lina nos puedes decir, voy a la siguiente, para nosotros seguir el hilo. Ok. Gracias. Listo. Entonces, continuando con lo que veníamos hablando, no sé si ahí de pronto ya la pueden ver. No podemos ver, pero nos vas contando y nosotros podemos ir aquí cada uno administrando su presentación. Ok, entonces ahí en la diapositiva 10 les puse un caso, que es el caso del programa La Noria. Este era un programa de la cadena Telecinco en España, uno de los programas más vistos en ese país y que fue el primero que derrocó la participación de la gente. En este programa se dedicaban a hacer diferentes entrevistas y en uno de los programas llevaron a una invitada que se llamaba Rosalía García. Rosalía García era la mamá de un delincuente o un presunto asesino de una joven que se llamaba Marta del Castillo, y esa muerte había conmocionado toda España. Entonces la invitan a la mamá del presunto asesino, que le decían el Cuco, a este programa, pero ella dice, yo acepto esta entrevista solo si me pagan para hablarles. Pues resulta que el programa aceptó y le pagó a ella por su entrevista, pero uno de los usuarios, que además era periodista joven de España, dice, pero esto no puede pasar, o sea, no le podemos pagar a la gente por esta entrevista, y más cuando es la mamá de un victimario, se está aprovechando del medio. Entonces, el indignado comenzó a reunir firmas a través de la red y a movilizar, y como el canal, pues de alguna manera no hizo nada, decía, bueno, no, es que el programa tiene unos patrocinadores, y lo que él hace es que comienza a decir, listo, como el programa tiene unos patrocinadores, lo que yo voy a hacer es finalmente no consumir ningún producto de los patrocinadores del programa. Entonces habían patrocinadores de marcas regulares del mercado, galletas, leche, y al parecer tuvo eco esa manifestación, porque muchas personas en España también aceptaron no consumir esos productos, y al parecer las ventas de estos productos bajaron en un mes. Ellos terminan quitándole la publicidad al programa La Noria, y al final a Telecinco solo le quedó la opción de cerrar el programa. Entonces, esto se tomó en redes sociales como el primer triunfo, pues donde por la participación de la gente y por una iniciativa digital eran capaces de lograr algo importante, como cerrar un programa y manifestar, pues obviamente, un desacuerdo. Esto cada vez es más difícil, si la pasamos a la siguiente diapositiva, porque las audiencias, digamos,
les da miedo muchas veces manifestarse. En las redes es un poco más libre, pero las audiencias muestran ahora un poder que pueden y en el cual condicionan los medios y las empresas. Por eso cada vez es más común ver que a través de redes sociales se unen firmas para diferentes causas, a través de redes sociales nosotros vemos que hay muchas quejas y reclamos. De hecho, muchas empresas han comenzado a pasar sus PQRs a las redes sociales porque por ahí las personas comienzan a decir, señores de UNE, señores de Claro, señores de PM, me está pasando esto, esto no funciona bien. Y ellos se han dado cuenta que ahora las audiencias con estas redes sociales tienen poder y no se van a quedar calladas. En ese sentido, también empieza a aparecer algo que es el tema de las tendencias, de los trending topics o de los numerales o los hashtags que de alguna manera marcan aquello que es conversación en las redes sociales, que es lo más importante de lo que todo el mundo está trinando. Y nosotros, como periodistas o como comunicadores, ahí es donde nos debemos preguntar, ¿tenemos una conciencia colectiva o realmente estamos viviendo una empatía social o solo es un evento efímero de trending topic? Para la muestra de un botón podemos mirar los dos grandes eventos que vivimos hoy en el país. El primero fue acá en la ciudad de Medellín, donde hicieron el memorial para las víctimas del narcotráfico en los años 90, ¿cierto? El edificio Mónaco, que había sido ese espacio en el cual pues donde vivió Pablo Escobar cuando estaba con vida, pero muchos extranjeros habían cogido este lugar de alguna manera como un sitio turístico para hacer este tipo de narcotours y si bien en otras gobernaciones o en otras alcaldías pensaron que ese edificio debería ser usado para otras cosas. En la administración de Aníbal Gaviria pensaban poner ahí a la policía para hacer el centro de seguridad, pero incluso habían hablado que eso debió ser una biblioteca o un espacio pues de ciudad distinto. Hoy lo demolieron por completo como símbolo de lo que significó esa época para hacer pues, un museo de la Casa de la Memoria y un memorial a las víctimas donde las invitaron. Tuvo todo el tema de opinión pública que ustedes hayan querido y la opinión se movilizó a través de las redes. Algunos estaban de acuerdo con el memorial, otros estaban en contra, decían que ese espacio debía ser diferente. Y no sabemos, en fin, si el fin último, si era esa conciencia colectiva de hablar de la paz, de hablar de Medellín, de cambiar los estereotipos, o si simplemente muchos de los que hoy trinaron, tuitearon, lo hicieron como un evento de trending topic, porque era de lo que se estaba hablando en las redes. Por otro lado, tuvimos el concierto por Venezuela en Cúcuta, transmisión mundial de todos los medios del mundo, incluyendo todos los medios colombianos, y obviamente muchas personas pues tuitearon, pusieron fotos, hablaron del tema, tuvieron debate a través de internet sobre el tema de Venezuela. Ahora, la misma pregunta, ¿fue conciencia colectiva o fue una persuasión porque era una tendencia del momento? Y esta es, digamos, como una de las problemáticas que hoy nos plantea la opinión pública a través de las redes sociales. Las tendencias, si bien nos van marcando y nos van diciendo de qué hablan estas audiencias en red, también estas tendencias nos están marcando una problemática bien difícil de resolver porque son hablar de muchos temas,
de una manera superficial o banal. Tan es así que en ocasiones, pues la mayoría de los políticos tratan de persuadir estas audiencias y tratan de ganarse estas audiencias porque saben que tienen poder. Un ejemplo, volvemos a Donald Trump con el escándalo de Cambridge Analytica, donde nadie se dio cuenta que lo manipularon y que usaron sus datos de Facebook para después cambiar su opinión a través de noticias que iban poniendo sobre el candidato. Y cuántas, pues esto a nivel mundial porque se dio a conocer y porque se conoció el caso, pero en cuántas cosas no estaremos siendo manipulados solo con las tendencias. Entonces, esto marca, digamos, un poco esa problemática de la opinión. Y hoy tenemos con las redes sociales, primero y pueden pasar la diapositiva a la siguiente, a la 13, la posibilidad de disponer de toda la información en un sentido más amplio, te diría que a un solo clic. Solo con entrar a internet, entrar a un buscador como Google, tenemos toda la información. Lo segundo es la capacidad para distribuir información como queramos y a quien queramos, porque para eso tenemos el Facebook y las otras redes sociales como YouTube, Instagram, Twitter, Meneame, Pinterest y todas las que ustedes conocen. Y el tercero es la realidad de poder recibir, compartir, modificar, emitir informaciones desde el celular. O sea, ya ni siquiera necesitamos estar en un sitio físico para poderlo ver bien. Ya casi todas las páginas y toda la información se adapta pues a nuestro móvil y podemos desde ahí recibir y enviar la información a donde queramos. Y ahí es donde nace también otro aspecto bien importante en la opinión pública de hoy, que son los influencers. Un influencer no es otra cosa que un generador de opinión, que lo que hace es que a través de un móvil y con unos recursos muy reducidos, pues crea videos, hace contenidos que se difunden rápidamente y que sin ningún control alguien puede detenerlos. Y a esto los teóricos han llamado la desconstrucción de la información, porque dicen, primero surgió algo que se llama la desintermediación, y ya no hay intermediarios para nada, ya las personas no necesitan que alguien les lleve la información para que sea importante, para que tenga peso, para que tenga validez. Ya esas personas que tenían autoridad para la información se han quedado un poquito desplazadas. Y lo segundo que surgió fue la desprofesionalización. Y hoy, por ejemplo, los influencers generalmente son adolescentes, por lo menos en nuestro país así se ha venido dando, quienes al parecer por manejar mejor técnicamente y en forma estos medios digitales, pues se han vuelto las nuevas celebridades y los nuevos opinadores de nuestro país. Ustedes pueden ver esto de lo que les estaba hablando en la diapositiva 14, vamos hacia la 15, y ahí les pongo un caso. Daniel Samper Pizano, hace 3 años, en una feria del libro, habían invitado a Yo Soy Germán, el chileno, quien había escrito un libro sobre cómo ser youtuber. Él se quedó sorprendido porque la feria estaba atestada de gente que lo quería conocer y él no entendía por qué habían tantos jóvenes, primero en la feria del libro, que no era pues la más visitada por este tipo de público, y segundo porque estaban tan enloquecidos, y cuando se va a conocer lo que estaba sucediendo, encuentra a Yo Soy Germán y dice, bueno, pero pues ¿qué hace él que lo hace tan famoso? Y ahí se da cuenta
de alguna manera que lo que este hombre estaba haciendo eran retos por internet, hablar de lo que él pensaba, de lo que él creía de la vida, pero como sin mucho contenido. Y él dice, bueno, voy a hacer opinión y pues si este es el formato que ahora están usando, pues me meto a las redes sociales, me vuelvo un youtuber y ya ustedes conocen la historia de Yo Soy Dani, un youtuber de 40 años o de 43 porque pues, ya lleva este tiempo haciendo su canal. Y bueno, se vuelve también un influenciador, quizás es el único influenciador periodista en este momento con ese formato de youtuber, ¿cierto? Porque tenemos otras videocolumnas que también están posicionándose como las igualadas, como la puya, pero estas tienen otras características. Y les muestro ahí también un ejemplo de una Instagramer que se llama Lele Pons de Venezuela, que empezó haciendo unos videos en Instagram, pues que no tenían nada que ver con lo que está haciendo ahora. Y en este momento, en el ámbito internacional, pues ya es cantante, además ya se está rodeando de grandes figuras y se convirtió en una celebridad. Entonces, en este momento, un tweet parece ser que si es bien distribuido, si tiene un buen mensaje, pues puede acabar incluso con la mejor editorial que haya sido escrita, porque ya a la gente no le importa eso, no le importa incluso